En el parágrafo 2 nos indica que las acciones de los gobiernos autónomos, en este caso las alcaldías, organizaciones sociales y sociedad civil, también la participación de las juventudes para lo que es este asunto de despatriarcalización y una vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿no? El artículo 5 hace referencia a la promoción. Como esta parte de la promoción es muy importante y seguramente ustedes han debido ver hasta en documentos de unidades educativas, ¿no? ¿Qué pide esta promoción? Durante la gestión 2022, si recuerdan ustedes, y este año también se está aplicando, el órgano ejecutivo a través de sus ministerios, entidades e instituciones, todo lo que es tuición, empresas públicas, comerciales y todo aquello, tienen tienen que utilizar en su papel membretado de todos sus documentos este término, ¿no? 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Entonces, en todos los membretados que saquen, que tienen esas instituciones nacionales, ponen este dato, ¿no? Del año 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcación por una vida libre de violencia contra las mujeres. Entonces, claro, en este año también de la misma manera se está aplicando, ¿no?, esto. El órgano ejecutivo promoverá el uso de la frase, lo que dice, ¿no? Año 2022, año de la revolución cultural, lo mismo. Entonces, estos son más o menos el reglamento que de alguna manera nos hace reflexionar respecto a lo que es la despatriarcalización y su ámbito legal, ¿no? Y los antecedentes incluso. Y estos antecedentes son vitales, ya que gracias a estos antecedentes podemos denotar nosotros que hay cierta constancia, ciertos aspectos que hacen que se condicione de alguna manera a la vida de las mujeres, ¿no? Donde se está cometiendo bastante crímenes y demás, entonces ahí que el Estado está tratando de garantizar para que las mujeres se desarrollen plenamente en el Estado, ¿no? Vamos a desarrollar una guía para la educación despatriarcalizadora, ¿no? Entonces esta guía vamos a desarrollar un poco para que nosotros tengamos una mejor visión de lo que trata de decirnos y cómo relacionar e incorporar aspectos, conceptos, estrategias dentro de lo que es el ámbito educativo, ¿no? Dentro de lo que es la presentación de este documento, en realidad tiene también lo que es dentro de la presentación, tiene algunos aspectos, ¿no?, que debemos desarrollar. Vamos a ampliar un poco más y vamos a... Bueno, entonces, una vida libre de violencia, ¿no?, contra las mujeres. Las instituciones en Bolivia deben asumir este reto. Eso es más o menos lo que se debe hacer. Una educación en el desafío, ¿no? Es decir, se propaga hacia las nuevas generaciones. La idea es que este desafío vaya hacia las nuevas generaciones, pero no solamente se quede ahí, ¿no? Actualmente tenemos que seguir de alguna manera trabajando con las actuales generaciones y de ahí que todas las instituciones están constantemente recordando y reflexionando al respecto a la población adulta actual, ¿no? Y sin embargo, la idea es trabajar también con generaciones nuevas para que ya no haya este problema, ¿no? Dentro de lo que es la parte educativa, la parte de educación, tenemos que notar que nosotros somos reproductor de tradiciones. Generalmente en la parte educativa, eh, dependiendo, constantemente reproducimos métodos, tradiciones que incluso recordamos, ¿no?, y rescatamos también. Sin embargo, esto hay que un poquito hablar de una revolución educativa, ¿no?, que se ha iniciado con la ley 070
y prácticamente lo que nos pide es despatriarcalización. Entonces, ¿en qué consiste? Erradicar la violencia, combatir toda forma de discriminación y maltrato, promoviendo lo que es la paridad. Esta paridad entendida como que se toma a tanto el sexo femenino como masculino de la misma manera, ¿no? De que ese término paridad es bastante relacionado a lo que es este término de despatriarcalización, ¿no? Dentro de lo que es la guía de una educación despatriarcalizadora, las maestras y los maestros, en lugar de reproducir esquemas de pensamientos tradicionales, tenemos que nosotros totalmente hacer una revolución y ser promotores de la despatriarcalización, ya que a partir de esto vamos a poder generar un cambio social para que la sociedad desarrolle plenamente, es decir, no solamente se dé como estructuras anteriores hegemonía al hombre, ¿no? Entonces, eso es como maestras y maestros lo que tenemos que lograr, ¿no? Promover la despatriarcalización. Dentro de lo que es el desarrollo de esta guía, vamos a hablar de un marco histórico. Ahí se va a hablar de la familia, la sociedad, el poder, ¿no? Relacionado a lo que es la despatriarcalización, la parte de la democratización, la parte de la descolonización y la educación. También en un capítulo 2 nos habla de lo que es la educación despatriarcalizadora, ¿no? Ahí nos habla de términos, estereotipos, por ejemplo, que hay en las unidades educativas, es decir, formas de conductas muy tradicionales y específicas que vamos de alguna manera a desmenuzar y desechar también, ¿no? Desafíos también que tiene dentro de lo que es el ámbito educativo, las estrategias que podemos utilizar en el aula, vamos a resaltar algunas estrategias que se pueden utilizar dentro de lo que son las planificaciones directamente, tanto en inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto también, la equidad, que es prácticamente la igualdad de género, ¿no? Y resaltando siempre lo que es una convivencia, una vida libre de violencia hacia las mujeres, ¿no? Se va a resaltar aspectos de la equidad, como ya dijimos, también la violencia contra la mujer y señales de alerta. Estas señales de alerta nosotros como maestros tenemos que saber reconocernos, dice. Entonces, también vamos a hablar al respecto, ¿no? Entonces, en un punto 3 se va a hablar un poco acerca de las estrategias metodológicas directamente enfocadas a las actividades que se hacen en las aulas, ¿no? También hace referencia a lo que es los documentos principales, ¿no? Cómo poder integrar en el POA, por ejemplo, lo que es la parte de despatriarcalización, cómo poder integrar en el PSP. El PSP también debería estar enfocado quizás a estas temáticas, donde se haga referencia a valores y todo lo que vamos a hablar. La planificación trimestral también, lo que es el PDC, el Plan de Desarrollo Curricular, también tiene que estar inmerso de alguna manera con estas temáticas, ¿no? La articulación de las temáticas es muy importante, ya que mediante esta articulación de temáticas se puede incorporar en los aspectos educativos algunas, ya sea actividades para poder desarrollar, ¿no? Para poder de alguna manera lograr ese cambio que se pretende, ¿no? También dentro de lo que es el aula, la educación para la igualdad, tenemos que hablar del pensamiento crítico y el sexismo, por ejemplo, tenemos que hablar del uso no sexista en el lenguaje de imágenes, por ejemplo, la integración de las mujeres y su contribución social e histórica. También tenemos que hablar de la forma pacífica de resolver conflictos desde las unidades educativas, que siempre hay conflicto, tanto entre hombres y mujeres, y tenemos que ya tener nosotros una serie de pasos que debemos seguir para resolver estos conflictos, ¿no? Todo esto dentro de lo que son la convivencia coeducativa, ¿no? También la autonomía del personal e independencia económica también es muy importante dentro de lo que son las personas y también finalmente a nivel de mujeres, ¿no?
El uso equitativo de los espacios de la unidad también es muy importante, no dar prioridad simplemente a aspectos o deportes que son enraizados en un solo género, ¿no? La actuación de la violencia contra las mujeres también y la aplicación de metodologías, ¿no? Métodos, técnicas, recursos y todo aquello que nosotros tenemos que utilizar para poder promover todo esto. Dentro de lo que son las orientaciones metodológicas, los derechos humanos, ¿no? Que es totalmente importante, el género, la corresponsabilidad, la autonomía, también los derechos sexuales y reproductivos, que son importantes, y también se va a tocar estos temas. Y finalmente se elaborarán materiales con perspectiva de género no sexista. Entonces, todo este contenido vamos a ver en este desarrollo, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el marco histórico, ¿no? El marco histórico conceptual de la despatriarcalización. Tenemos que ver a nivel de la historia cómo es que se ha creado esta forma de desarrollo de la sociedad donde podemos notar que hay un sistema de dominio del hombre con respecto a la mujer. ¿Cómo es que ha pasado esto? El sistema de dominio que se ha creado es prácticamente debido a creencias y prácticas arraigadas, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad, que se expanden a través del tiempo por la tradición y obviamente tiene repercusiones, ¿no? Repercusiones a nivel social, cultural, político y económico. Entonces, estas prácticas arraigadas son prácticamente lo que ha hecho que de alguna manera se excluya a la mujer de todo ámbito durante la historia para que puedan estar en este momento de alguna manera relegadas, ¿no? Entonces, esto se resalta. ¿Cómo es posible que creencias y prácticas arraigadas han creado una situación social, cultural, política y económica que totalmente desfavorece a la mujer, ¿no? Pasamos a lo que es en la familia. En la familia, la despatriarcalización se entiende, lo que tenemos que hablar acá es un término de revolución cultural a nivel de lo que es la familia, ¿no? La familia es la célula de la sociedad, ¿no? Es decir, es la parte funcional de la sociedad y entonces tiene que haber un cambio a nivel de las familias, ¿no? Actualmente, ¿cómo está la situación? Nos habla de un dominio del hombre con respecto a la mujer, donde se ven diversas expresiones en la subordinación hacia la mujer. Entonces, tomando la decisión de que generalmente los hombres están más enfrascados en las decisiones, por ejemplo, ¿no? A veces las decisiones incluso más pequeñas y triviales que no tienen sentido, toma la decisión el hombre, ¿no? Entonces de ahí que estamos relegando a la mujer, estamos quitando hegemonía por estas cosas, ¿no? Es decir, si el papá dice una cosa, entonces hay que hacer caso, por más decisión que sea muy trivial, que no sea tan importante, está ahí el hombre tomando la decisión. Entonces, esto, por ejemplo, es una creencia arraigada que está mal, ¿no? A veces estas decisiones son determinantes y definitivas, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la mujer entonces acá? ¿Por qué la mujer simplemente no está con esa capacidad de poder decidir? Bueno, entonces ahí es donde ya estamos viendo en la familia que no hay un aspecto, no está funcionando bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Se pasa a roles relacionados a lo que son roles de las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Entonces, estos roles que se han dado, donde el hombre tiene que tomar decisiones, la mujer tiene que atender y estar sujeta a las labores domésticas, entonces ahí está el problema, ¿no?
la mujer tiene que cuidar a los hijos, entonces todo esto está mal. Entonces, ¿qué hace, según la situación actual, los hombres? ¿Qué hacen? Mientras la mujer cuida a los hijos, hace las tareas domésticas, el hombre es el sustento familiar. Entonces, este concepto que se ha creado de el hombre y de la mujer está mal, ¿no? Entonces, ahí es donde se quita hegemonía. La mujer no logra tomar decisiones, la mujer simplemente está sumisa a un rol de atención, ¿no? Atención a los miembros de la familia, entonces no es, esto es lo que se ha creado durante mucho tiempo, entonces esto es lo que se debe de alguna manera combatir, donde tiene que haber, como en el dibujo, si se fijan, un trato equilibrado, ¿no? Donde participen hombres y mujeres dentro de lo que son los cuidados de los hijos y también dentro de lo que son las partes de trabajos, ¿no? De domésticos, ¿no? Acá tenemos papás, hijos haciendo trabajo doméstico y colaboración de la mamá o la hija también, ¿no? Entonces, pasamos un poco a este aspecto. Si bien esta imagen tradicional nos dice, ¿no? No corresponde hoy en día a la realidad, es decir, ha salido fuera del hogar a promover el sustento familiar. Es decir, hoy en día las mujeres no están ya en la casa, ¿no? Haciendo el trabajo que normalmente antes, mediante la tradición y todos esos criterios ambiguos que se tenía hacia la mujer, ¿no? Se la condicionaba. Hoy en día la realidad es diferente, ¿no? La mujer ha salido del hogar a, a promover un sustento familiar, es decir, ha ido a ganar dinero. ¿Y qué ha pasado? Pero entonces le han hecho una sobrecarga a la mujer. Es decir, si bien la mujer está yendo a ganar dinero, se ha hecho una sobrecarga, donde sigue haciendo las labores que se hacen en la casa y también está haciendo una labor fuera de casa. Entonces ha cargado, se ha sobrecargado a la mujer y esto es en la actualidad, ¿no? Si bien tenemos mujeres que están sobresaliendo allá afuera, igual nomás las costumbres ambiguas están haciendo el sometimiento de la mujer hacia labores que dicen que directamente corresponde a las mujeres, pero no es así, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar. Todo este menosprecio que se hace a la mujer, todo este sometimiento, las capacidades de la mujer, de las mujeres, de su dependencia, ¿no? A la estructura familiar, entonces ha creado un sentimiento de propiedad, ¿no? O sea, de propiedad de la mujer en el hombre, ¿no? Es decir, el hombre prácticamente dentro de la familia considera a la mujer como suya, ¿no? Y este término es bastante interesante porque de ahí es que donde se crean, ¿no? Situaciones que no deberían pasar, ¿no? Es decir, no se debe considerar un objeto para poder considerarlo como suya, ¿no? Entonces la mujer tiene su propio desarrollo, su propio manifiesto y todo aquello, ¿no? Y en este aspecto, cuando se habla de este término, se habla también a nivel laboral y hasta sexual, ¿no? Entonces, de ahí es que las mujeres son sometidas, en todo caso, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no se logra cumplir, ¿no? Esto de que la propiedad de la mujer en el hombre no se da, digamos. La mujer se libera, si la mujer dice, esto no es así, no es a nivel laboral, a nivel sexual y demás, entonces viene lo que son las tensiones, ¿no? En la familia y esto se responde con violencia. Ahí es donde se ejerce la violencia contra la mujer y de ahí es que está relacionado este tema directamente con la violencia, ¿no? Entonces ahí pasan situaciones que son a veces un poco sutiles, ¿no? El menosprecio hacia la mujer, la subestimación, la humillación, y en el peor de los casos, dependiendo del tipo de persona que tengamos como padre de familia o tal vez como esposo,
ocurre también lo que es el feminicidio, ¿no? A partir de estos pequeños detalles donde el hombre no puede desarrollar esta propiedad de la mujer, entonces directamente está la humillación y en el peor de los casos el feminicidio. Entonces, este menosprecio y subestimación, ¿qué hace a nivel de las mujeres? ¿Qué hace a nivel de las víctimas, no? Generalmente afecta bastante en el autoestima. Las mujeres pierden el autoestima y son consideradas menores, ¿no? Es decir, no hay de manera sutil se ejerce algunas formas de violencia donde son considerados menores, nos dicen, ¿no? La relación de violencia física aparentemente lleva al próximo nivel, nos dicen, ¿no? Va incrementando, de pequeñas cosas va aumentando el nivel y el punto es que debemos frenar todo esto, ¿no? Todo tipo de violencia, por más suave que sea, tiene que frenarse. Ahí empieza el problema. Cuando de manera sutil empieza un tipo de violencia, un tipo de manifiesto del hombre con respecto a la mujer, donde está demostrando algún tipo de criterio de propiedad, criterio de tú no sabes hacer esto, o yo sé, ese tipo de superioridades porque soy hombre y demás, ahí tenemos que detener. Entonces no tenemos que esperar hasta que suceda la parte de violencia física, entonces tenemos que tener límites, ¿no? A nivel de tanto de hombres como mujeres. Con referencia a las claves que hacen referencia a las relaciones patriarcales, ¿no? En el seno familiar, podemos hablar de los roles que son muy importantes, ¿no? Roles de género. Estos roles de género que durante mucho tiempo ha afectado bastante a la mujer, ¿no? Por ejemplo, los roles, eh, quién es el que toma las decisiones, por ejemplo, ese es un rol, por ejemplo, que a veces se le da generalmente al hombre, entonces ahí supone este rol de género puede llegar a lo que es una subordinación, ¿no? En el ámbito doméstico, el apoderamiento, lo que es de lo público por el hombre, y la mujer es relegada a lo que es la parte del ámbito doméstico, es decir, el hombre sale públicamente a desarrollarse. ¿Por qué? Porque a la mujer se le pone en un ámbito doméstico, entonces hay una subordinación. Y esto es a partir del rol de género, ¿no? Quien toma las decisiones sale a ejercer todo esto a nivel público y entonces la mujer se queda en un ámbito doméstico y no desarrolla como debería desarrollar. ¿Y qué es lo que sucede? Paulatinamente, a ser subestimada y maltratada. Finalmente puede ser objeto de violencia, ¿no? A eso se refiere. La violencia de género nace de esta manera. Roles, posteriormente subordinación y luego viene lo que es la violencia de género. Entonces, ¿dónde tenemos que atacar? Directamente en los roles. Si cambiamos los roles, entonces no hay subordinación y por ende se entiende que hombres y mujeres son iguales y no hay violencia de género. Esa es más o menos la forma en que se debe entender, ¿no? Acá vamos a desarrollar un poco más. La despatriarcalización está referida a lo que es todo el sistema de creencias cambiando, es decir, cambiando lo que es todo el sistema de creencias actuales, ¿no? Las percepciones y estereotipos. La idea es la abolición de de los diferentes roles, ¿no? Hay que lograr una relación armónica y equilibrada, ¿no? Que va en lo que es el beneficio de los niños, ¿no? Entonces, ninguno de los dos géneros, ni tanto masculino ni femenino, corresponden a una u otra actividad. Eso tenemos que denotar en los roles. No tenemos que hacer de cuenta que la mujer tiene que estar específicamente con un rol específico. No, ahí está el problema, ¿no? De este modo, la familia dejará de ser una institución reproductora, es decir, va a ser una institución más
equilibrada para tanto mujeres como varones. Porque si ponemos los roles de cuidado de personas a las mujeres y también de atención en lo doméstico, se convertiría esto en una situación, en una institución reproductora a la familia y no debería verse de esa manera. Tiene que haber una relación armoniosa entre hombre y mujer, donde se debe derivar la erradicación total de las formas de violencia, ¿no? Y todo esto es a partir de los roles, y es muy importante eso. La transformación de la familia, ¿no? La revolución cultural también, es lo que más o menos estamos pretendiendo. Acá tenemos alguna reflexión para el maestro, ¿no? Nos dice, el gran problema, nos dice, es lo- demostrar los roles tradicionales no son naturales, no son beneficiosos y deben modificarse. Entonces, este es el reto en realidad. El maestro tiene que demostrar a las generaciones, a partir de la educación, que los roles tradicionales tienen que modificarse. No traen beneficio y no son naturales y genera violencia contra la mujer. Entonces, podemos hablar de la despatriarcalización en la sociedad. Principalmente hay componentes, ¿no? que se desarrollan, ¿no? En este caso, la dominación sobre la mujer. Estos componentes, este relegamiento al ámbito privado de la mujer, es decir, la mujer en el momento que es relegada al ámbito privado, es decir, dentro de la familia, solo ahí dejan que se desarrolle la mujer, mientras que el hombre sale a un ámbito público, a hablar, a conversar, tiene más tiempo, no tiene que hacer los famosos roles de la mujer, atender la mujer a la cocina, a los niños, entonces, por ende, el hombre tiene que salir, entonces es más público, entonces ahí la mujer es relegada ya, no es, se queda en un ámbito privado y no puede desarrollarse plenamente. Entonces, la mujer es condicionada, ¿no? A los quehaceres, una vida doméstica. Entonces, también se excluía, ¿no? De la construcción de la sociedad. A partir de que la mujer se quede en un ámbito privado, no participa en la parte pública. Y al no participar en la parte pública, pues no es parte de la construcción social. No llega la opinión de la mujer a la construcción social, entonces no está la sociedad totalmente desarrollada. Entonces, de ahí es que el hombre está en una situación donde se supone que él y su punto de vista es lo mejor, entonces no está bien, ¿no? Y de ahí que tienden a someter a las mujeres y de ahí viene la violencia. Entonces, efectivamente, pensar y trabajar, nos dice, por la comunidad. O sea, debería la mujer también estar pendiente, ¿no? De la comunidad y trabajar con la comunidad. Actualmente, esto hace crecer a las personas, ¿no? Entonces, estas formas de actividad humana es muy importante que la mujer también desarrolle, ¿no? Que la mujer estuvo durante muchos años privada de lo que son los espacios ya sea del arte, ciencia, de la academia, entonces estaban privadas porque estaban relegadas con estos roles, ¿no? Tomemos un aspecto histórico, ¿no? A nivel de el alfabetismo, por ejemplo, masivo de las mujeres recién más o menos se da en el siglo XX, es decir, estamos en el siglo XX y estamos hablando recién de alfabetismo en las mujeres. Entonces, se imaginan, durante milenios la mujer no ha sido considerada para lo que es el alfabetismo. Entonces, de ahí que debemos notar, ¿no? Que algo está mal con esta sociedad que ha relegado tantos y tantos años a la mujer. Si analizamos un poco la historia, las personas más prominentes, las personas más a nivel de lo que es las ciencias, artes, filosofía, entre otros, son generalmente hombres. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que de alguna manera se ha puesto la superioridad del hombre, ¿no? Donde
es evidencia de la postergación de la mujer, es decir, durante muchos años se ha relegado a la mujer y ha sido sometida, entonces durante milenios las mujeres no han podido desarrollarse plenamente en la sociedad. Entonces de ahí que es importante hacer esta reflexión, ¿no? Que a partir del siglo XX estamos hablando recién de alfabetismo, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? La mujer, sobreponiéndose a todo este tipo de obstáculos, tiene que hacerse protagonista, ¿no? Y se ha hecho protagonista, ¿no? Una vez que se han hecho protagonista en este mundo donde estaban sometidas, han sido sistemáticamente invisibilizadas por la historia. Es decir, en todos estos años, antes del siglo XX, y actualmente también hay mujeres que han sobresalido a nivel histórico, pero han sido invisibilizadas, es decir, por la sociedad del hombre, ¿no? Donde, si bien eran mujeres que han logrado bastante, no han sido tomadas en cuenta. Y en la actualidad se van rescatando estas cosas y pueden rescatar quizás algunas mujeres que han sido en su momento una parte importante de la historia del hombre, y recién con estos procesos que están impartiendo los estados se está pudiendo descubrir qué cosas la mujer ha hecho desde mucho tiempo atrás, ¿no?